Buenas noches, mi nombre es María Vargas, estudiante de la carrera de Ingeniería Industrial, Politécnico Santiago Mariño, Extensión Maracay, y mi compañero Luis Oropesa. Hoy vamos a empezar a hablar lo que es el método de superposición y el método de Thevenin o Norton. Aquí yo tengo un circuito que dice que debemos determinar la intensidad de la corriente y el voltaje del siguiente circuito utilizando el método de superposición. Aquí tenemos un circuito que tiene un voltaje de 30 voltios, otra línea con 20 voltios y tiene tres recipientes R1, R2 y R3, uno de 5, 20 y 10. El procedimiento por la proceso de superposición es eliminar o hacer si yo tengo dos fuentes, sería entonces dos circuitos. Si tengo tres fuentes, son tres circuitos. Es porque el procedimiento es el siguiente. Se hace un circuito en el primer procedimiento eliminando E2 a fuente 2 de 20 voltios. Si yo elimino ese voltaje, el circuito queda como está en este momento. O lo tengo fijo, supongo, una dirección de las intensidades. Igualmente, igual que el que tengo las intensidades, es la fuente de 1. Por lo tanto, E1 que pasa por aquí. Después tengo I3, que es el nodo acá, y 2 que pasa por el resistente R1. Si nosotros observamos la cuestión, R1 y R3 se encuentran en paralelo. Y por lo tanto, yo determino una resistencia equivalente a cuando la resistencia está en paralelo, que es la resistencia equivalencia R1 con R3 sobre R1 más R3. Esto me da 4 ohmios. Luego, después que tenga la resistencia equivalente, voy a tener un circuito A1, donde va a estar, cuando docencia corra, R2, R1, y la resistencia equivalente va a estar en serie. Entonces, esto se termina en serie. Esta resistencia, por lo tanto, la resistencia equivalencia total igual a 14 ohms. Para calcular cuánto cuesta vale I1, vamos a aplicar la ley de Ohm. Donde aplicamos la ley de Ohm, el voltaje EE va a igual a intensidad por la resistencia total I1 da 1.14 AP. La I total, que es la I1, generando la fuente 1. Por el circuito A1, que podemos determinar el voltaje de la resistencia equivalente a 1, que aplicamos la misma ley de Ohm. Tenemos la intensidad 1 y le tengo la resistencia equivalente, que es 4. 4 determina cuánto vale el voltaje de esa resistencia. Multiplica 2.14, que es intensidad, por 4 ohmios, me da 8,56 voltios. Entonces, si cuento la resistencia, que está caída de tensión en la resistencia, si la tengo que la fuente que es 30 voltios menos 8,86 voltios, me da 21,44. Este voltaje es equivalente para R1 y R3 porque están en paralelo. Entonces, si están en paralelo, sigo aplicando la ley de Ohm. Me queda que la intensidad 2 es el voltaje que de resistencia equivalencia R1, me da dando 1,712 amperes. Y tengo la corriente 3, el mismo voltaje, pues está en paralelo entre la resistencia 20 ohmios, me va a dar 0,408 amperes. Si aquí calculamos la intensidad 1 igual al circuito A, porque eliminamos la fuente 2, vemos que se cumple la suma, me da 2,14 amperes y 1,62 nos va a dar este resultado, 200,14 amperes. Eso aquí está comprobado aquí. Luego vamos el segundo circuito, que lo llamamos el circuito. Eliminamos la fuente 1
trabajamos con la fuente 2. En este caso vemos el circuito B, R2 con R2 está en paralelo, que lo que hicimos anteriormente, con la que resistencia equivalente nos da 3,33 ohm. Queda dando el circuito B, está de manera serie, basta con la serie R3 y aplicamos los mismos cálculos y nos está diciendo que la resistencia da 23,33. Aplicamos la misma ley de Ohm aquí con 20 ohmios. Aquí tenemos una intensidad y tenemos una intensidad de 0,85 amperes. Aquí aplicamos, seguimos aplicando la ley de Ohm. Luego calculamos E2, ese voltaje igual a resistencia equivalente a B3, metando que 2,83 voltios. Y 2, R1 y R2 están en paralelo. Es decir que el voltaje, la resistencia, equivalencia entre R1. Y entonces nos da 2,83 y nos da 0,83 amperes. Igual que nos vamos a poner resistencia que R1, resistemos resistencia ohmio, nos va a dar 0,83 amperes. Ahora sumamos, se tiene que, vemos aquí en el circuito B, la intensidad 3 sale la fuente I3, hay una corriente I2, el que entra R1 hace R2, ¿de acuerdo? Comparamos el sentido de las intensidades, en tanto en A como en el B. Entonces tenemos acá que en el A, para yo calcular la I1, en la intensidad 1 tenemos talento de 21. En el circuito B, en sentido contrario, va a ser intensidad de 1 igual calcula 1 el circuito A menos la intensidad de la corriente del circuito B. Restamos 2,14 menos 0,83 igual a 1,87 amperes. Después tenemos I2 en el circuito A, en R1, entre el circuito B, entra también R1, entonces la intensidad 2A igual a la suma de estas dos, como el circuito A como el circuito B. Entonces nos da 1,7712 amperes. Entonces aquí en el I3 tenemos que en el circuito I3 tenemos un sentido y lado izquierdo hacia el lado derecho, pero en el circuito B tenemos que se está dirigiendo al lado izquierdo, que hay una resta. Entonces I3 es la intensidad de A y intensidad 3B da como resultado 0,422 amperes. Quiere decir que I3 es mayor que I2. O sea, I3 es calculado en el circuito B, es mayor que la intensidad 3, calculado en la intensidad. O sea que es correcto. E2 y chocando contando acá, o sea que es mayor I3 en B, o sea que al final nos queda es un resultado total. Hay una I1, están las dos fuentes, I1 es 1,857 y entre I3 al nodo que está después de la resistencia R1 y sumamos los dos y concuerda con los valores de 2,27. ¿Qué pasa aquí? Aquí está resuelto el problema. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que se haya entendido este procedimiento. Feliz noche.